Hoy, tomémonos un tiempo para comprender la voluntad de Dios con el tema los que se arrepienten y los que no se arrepienten. ¿Quiénes serán reconocidos en el cielo como los arrepentidos? Podríamos preguntar, ¿cuál es el verdadero arrepentimiento? Es muy hermoso para un pecador llevar una vida de arrepentimiento. Es muy significativo. Sin embargo, si un pecador olvida los pecados que había cometido y lleva una vida disipada y arrogante, este es un pecado más grave. Entonces, creo que el verdadero arrepentimiento es volver a Dios nuestro corazón que se ha extraviado de Él. Para esto, debemos conformarnos a la palabra de Dios. Debemos convivir con la palabra de Dios y vivir en la palabra de Dios. Cada vez que pienso en el arrepentimiento, recuerdo la oración del fariseo y la del publicano. El fariseo oró: yo hice esto y aquello. Se jactaba de lo que hacía. Sin embargo, ¿cuál fue la oración del publicano? Aunque hacía muchas cosas, él enfatizó que era básicamente un pecador. Dios, sé propicio a mí, pecador. El publicano no se atrevió a alzar los ojos al cielo diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Cómo puedo arrepentirme de todos mis pecados? He pecado contra ustedes, Padre y Madre celestiales, y sigo hiriendo sus corazones. Sin importar cuánto me esfuerce en trabajo y fatiga, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y predique todos los días al igual que el apóstol Pablo, ¿cómo puedo retribuirle su gracia? Oh Dios, sea propicio a mí, pecador. En las oraciones del fariseo y del publicano, podemos ver que hay una gran diferencia en lo que enfatizaron. Aunque ustedes hayan predicado a todo el mundo por sí solos, ¿qué orarían? Dios, soy un simple pecador. No podría haber otra oración que esta. Soy un hombre pecador. No podemos orar. Trabajé mucho en África, prediqué mucho en Asia y guié muchas almas en Filipinas. Debemos orar. Hice lo que debía hacer como pecador. Soy un simple pecador. Por favor, sea propicio a este pecador. Debemos recordar siempre que estamos llevando la vida de un pecador en la tierra, ¿no es así? Conscientes de esto, humillémonos ante Dios y revistámonos de la humildad. Si nos acercamos a Dios con esta actitud humilde, podemos decir que alcanzamos el verdadero arrepentimiento. Sin embargo, ¿qué sucede si un pecador no sabe que es un pecador y se comporta constantemente con orgullo y rudeza? Dios lo envió a esta tierra para que se arrepintiera de su pecado, en el lugar donde debe arrepentirse. Si no se arrepiente y comete más rudeza sin practicar la palabra de Dios, si no comprende que es un pecador, este es un pecado más grave, ¿no es así? Es por ello que los miembros de nuestra familia de Sión no somos más que pecadores ante Dios. No tenemos nada de qué jactarnos diciendo: yo era bueno en esto y en aquello.
Dios ha sido propicio a estos vergonzosos pecadores y nos guía al eterno reino de los cielos. Démosle toda la gloria y alabanza a Dios por concedernos gracia y bendiciones. Hoy recordemos el significado del arrepentimiento en la fiesta de las trompetas. Veamos Salmos capítulo 51, versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado. No despreciarás tú, oh Dios. Tener un corazón contrito y humillado significa que están avergonzados y arrepentidos, ¿verdad? Dios nunca despreciará a los que se arrepienten y sus corazones siempre se transmitirán a Dios. Veamos Lucas capítulo 15, versículo 7. Os digo que así habrá, más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se complace con los que se arrepienten. Dios no ignorará los corazones arrepentidos. Veamos Apocalipsis capítulo 3, versículo 16. Pero por cuanto eres tibio, y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso, y, ¿qué más? Arrepiéntete. En Salmos capítulo 51, Lucas capítulo 15 y Apocalipsis capítulo 3, Dios nos enseña que debemos arrepentirnos. Sobre 100, hay más alegría por el arrepentimiento de un 1% que por 99%. Al considerarlo, podemos entender lo importante que es el arrepentimiento en nuestra vida de la fe. Averigüemos más sobre los que se arrepienten y los que no lo hacen a través del arrepentimiento del apóstol Pablo. En los tiempos de la iglesia primitiva, Pablo perseguía al pueblo de Dios y tomó la delantera en la lapidación del diácono Esteban. Veamos Hechos capítulo 26, versículo 8. ¿Qué? ¿Se juzga entre vosotros cosa increíble que Dios resucite a los muertos? Yo ciertamente había creído mi deber. ¿Hacer qué? El apóstol Pablo se oponía a Jesús. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron, yo di mi voto. Esto significa que él votó a favor de su muerte, y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. No solo en la nación, sino hasta en las ciudades extranjeras, él perseguía al pueblo de Dios. El apóstol Pablo está confesando sus pecados de los días pasados uno por uno. Versículo 12. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo, y habiendo caído todos nosotros en tierra,
oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús a quien tú persigues. Hasta entonces, él pensaba que todos los creyentes en Jesús eran herejes, pero llegó a comprender profundamente en el camino a Damasco que eran los que creían verdaderamente en Dios, a quien había adorado hasta el momento. Yo, Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. En el camino a Damasco, el apóstol Pablo vio una luz del cielo y oyó la voz de Jesucristo. Llegó a comprender que todo lo que hacía era incorrecto. Después de arrepentirse con sinceridad, dedicó su vida a la obra del Evangelio, testificando que Jesús es el Dios vivo y el Hijo de Dios. Incluso estaba dispuesto a morir por el nombre del Señor Jesús. Podemos confirmar la vida del apóstol Pablo y su cambio en la Biblia. Él volvió a Dios y proclamó enfáticamente que todos debían arrepentirse y hacer obras dignas de arrepentimiento. Veamos la escena en el versículo 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme. El apóstol Pablo predicaba la verdad de que tenían que creer en Jesús y arrepentirse para volver a Dios. Pero los líderes religiosos de aquel entonces querían matar a Pablo porque lo que él decía era que ellos estaban haciendo mal desde el punto de vista de la Biblia, ya que su vida distaba mucho de la Biblia. Persiguieron a Pablo. Pablo estaba explicando la situación. Anteriormente, Pablo no llevaba una vida de arrepentimiento, pero después del acontecimiento en el camino a Damasco, su vida se transformó en la vida de arrepentimiento. Veamos Hechos capítulo 21, versículo 11. Quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo: Esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto, le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿Qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún, ¿a qué? A morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Incluso estaba dispuesto a morir mientras predicaba el Evangelio. Durante toda su vida, el apóstol Pablo cargaba en su corazón que había perseguido a los creyentes cuando no conocía a Dios y que había sido controlado por los líderes religiosos de aquella época. Es por ello que incluso estaba decidido a morir para testificar a Jesucristo y se dedicó a la obra del Evangelio. La vida de Pablo era de hecho la dramática vida de arrepentimiento. El apóstol Pablo había perseguido a los que creían en Jesús
alentado y apoyado por los líderes religiosos de esa época. Él acusaba a la gente de creer en un hombre como Dios. Pero por la gracia de Cristo, llegó a cambiar de opinión drásticamente y se arrepintió. Entonces, testificaba fuertemente donde quiera que iba: Jesucristo es Dios. Jesucristo es el Dios verdadero. Todas las enseñanzas que nos mostró en la tierra son para nuestra salvación. Él dedicó toda su vida al Evangelio hasta el día de su muerte. A través de la vida de Pablo, podemos ver nuestra vida antes del arrepentimiento y nuestra vida después de recibir la verdad, conocer a Dios y ser bautizados. Debe haber algo diferente. Si solíamos llevar una vida mundana, ahora nuestra vida debe dirigirse hacia el reino de los cielos. Si decimos, como el apóstol Pablo, estoy dispuesto no solo a ser atado, sino también a morir por el nombre de Jesús, podríamos decir que nos hemos arrepentido totalmente, teniendo determinación. Comparemos también a los que se arrepienten con los que no lo hacen a través del arrepentimiento de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: Invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Cuando Jonás no pudo cumplir la misión de profeta confiada por Dios, tuvo miedo y trató de huir a otro país. Y Dios suscitó grandes olas en el mar, y el barco donde se encontraba Jonás estaba a punto de ser destruido. Jonás sabía lo que estaba causando todas esas cosas. Así que dijo a los que estaban a su alrededor: tómenme y échenme en el mar, y se calmará. Échenme en el mar. Entonces tomaron a Jonás y lo echaron por la borda, y la furia del mar se calmó. Y Dios proveyó un gran pez que tragase a Jonás. En otras palabras, Jonás estaba prácticamente muerto. Entonces, ¿qué le pidió Dios a Jonás que hiciera? Ve a la ciudad de Nínive y predica la palabra de Dios. Predica la palabra que te estoy diciendo. Así que Dios le pidió predicar al profeta Jonás, pero éste tuvo miedo de predicar la palabra de Dios a la ciudad de Nínive. Fue debido a que Nínive era la capital de Asiria, que siempre iba en contra de Dios y era hostil con Israel. Predicar la palabra de Dios en la capital del país hostil al pueblo de Dios era algo más allá de lo que un hombre podría pensar con su sentido común. Dios le pidió que hiciera algo que parecía imposible a los ojos de un hombre. Jonás pensó que sería golpeado hasta la muerte si predicaba la palabra en Nínive. Así que quiso huir de Dios y se dirigió a Tarsis. Fue al extranjero y zarpó, pero hubo un gran viento. Cuando el barco se vio amenazado con hacerse pedazos por la violenta tormenta, Jonás comprendió: debe de ser la voluntad de Dios. Él me está pidiendo que haga algo. Jonás dijo a la gente: esto está sucediendo debido a mí, échenme en el mar. Y cuando lo hicieron, el mar se calmó como si nada hubiera pasado. Entonces Jonás fue tragado por un gran pez.
Y dentro del pez, Jonás ofreció oraciones a Dios. Esta es la escena que acabamos de leer en Jonás capítulo 2. Cuando Jonás quería huir a Tarsis, no estaba arrepentido. Él no obedeció la palabra de Dios. Tenía miedo de predicar la palabra de Dios. Sin embargo, después de orar a Dios en Jonás capítulo 2, su actitud cambia por completo. Veamos una vez más Jonás capítulo 2, versículo 1. Entonces oró Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez. Y dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo, en medio de los mares, y me rodeó la corriente, todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó a mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Y mandó Jehová al pez, y vomitó a Jonás en tierra. Cuando ofreció su oración, y dijo, lo que he prometido lo haré bien. Lo que le he prometido, voy a hacerlo. Dios ordenó al pez y vomitó a Jonás en tierra. A partir de entonces, Jonás se volvió una persona totalmente diferente. Si pensamos en la vida de Jonás, cuando fue arrojado al mar y tragado por el pez, estaba prácticamente muerto. Pero Dios lo salvó. Podemos confirmarlo en su oración. Si ven, el capítulo 3 fue directo a la ciudad de Nínive. Aunque el pueblo de Nínive era hostil con el pueblo de Dios y creían en dioses paganos, cuando escucharon a Jonás predicar la voluntad de Dios, se arrepintieron. Aunque parecía que no se arrepentirían, lo hicieron cuando escucharon la palabra de Dios. Hermanos, cuando predicamos a las personas, sin importar dónde, ya que se nos pidió predicar en Samaria y hasta lo último de la tierra, y a todas las naciones, están sucediendo obras maravillosas como lo que le ocurrió a Jonás. Jonás, que tuvo miedo y trató de huir, era el que no se arrepentía. Pero después de que el pez vomitara a Jonás, pensó, ya he muerto en el pez una vez. Tal como dijo el apóstol Pablo, estoy dispuesto a morir. Una vez que lo decidió y predicó, un asombroso milagro ocurrió de forma inesperada. ¿Qué milagro ocurrió? Veamos Jonás capítulo 3, versículo 1. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron. ¿A quién? Creyeron a Dios. Los ninivitas habían adorado a Baal y a otros dioses.
Sin embargo, ante las palabras de Dios, ellos creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. El hecho de que se vistieran de cilicio significa que se arrepintieron de sus pecados. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, y se cubrió de cilicio, y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios, y se apartará del ardor de su ira, y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino. Dios los vio arrepentirse de sus pecados, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Cuando Dios vio a los ninivitas arrepentirse de su mal camino, tuvo compasión de ellos. Entonces, ¿cuántas personas de la ciudad recibieron la gracia de Dios y alcanzaron la salvación? Confirmémoslo en Jonás capítulo 4, versículo 10. Y dijo Jehová: tuviste tú lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Después de todo, mediante la predicación de Jonás, podemos ver esta maravillosa obra de guiar a 120,000 personas al arrepentimiento en Nínive. Nosotros también debemos predicar siempre con la mentalidad de una persona arrepentida. Aunque prediquemos con mucho fervor, si no nos arrepentimos, sino que permanecemos llenos de la naturaleza pecaminosa, el evangelio que predicamos no podrá transmitirse a la gente. El Espíritu Santo de Dios no puede emitirse porque está cubierto y bloqueado. Aunque una tetera esté llena de agua, si su pico está bloqueado, no podrán beber ni una gota de agua cuando tengan sed. Aunque contenga mucha agua, no pueden saciar su sed a causa del obstáculo que bloquea el pico de la tetera. Lo mismo sucede espiritualmente. Desde el punto de vista espiritual, hay una enorme diferencia en la obra del Espíritu Santo entre los que se arrepintieron y los que no lo hicieron. Hoy, nuestro Dios desea que nos arrepintamos en lugar de tener un corazón no arrepentido. Si pronunciamos incluso una palabra de Dios con esa fe, 1,000, 10,000 o miles de millones de veces, el poder del Espíritu Santo se derramará sobre nosotros. Entonces, no serán solo 120,000 personas quienes se arrepentirán y volverán a Dios, sino que toda la gente de la aldea global confesará: hemos creído en Dios de forma equivocada hasta ahora. No teníamos ni idea del nuevo pacto. Apartados del camino que Dios nos ordenó seguir, no sabíamos quiénes son Dios Padre y Dios Madre, sino que adorábamos a dioses desconocidos. Oh Dios, por favor guíenos al camino recto y al camino de la salvación. Así, todas las naciones y países del mundo se arrepentirán. Si ofrecemos sinceras oraciones de arrepentimiento y tocamos las trompetas de arrepentimiento hacia el mundo entero, sin duda Dios abrirá el camino para que presenciemos asombrosos milagros en esta última época. Convencidos de esto, arrepintámonos con más sinceridad y confesemos todas nuestras malas obras ante Dios, hasta la más mínima que hayamos cometido en el pasado.
Cuando confesemos todos nuestros pecados, podremos alcanzar el sincero arrepentimiento. Si confesamos nuestras malas obras después de que todas se hayan revelado, no podrá ser una confesión. Confesemos todos nuestros pecados ante Dios, Padre y Madre. He cometido este y aquel pecado. Ahora prometo no involucrarme jamás en esos pecados. Con un corazón arrepentido, por favor, ayúdenme a no caer en tal pecado ni acercarme a él. Jonás oró con mucha ansiedad en el vientre del pez, por lo que Dios respondió de inmediato. Nosotros también oremos ansiosamente con un corazón arrepentido, de modo que podamos participar en la fiesta solemne de Dios como los protagonistas de las profecías de la Biblia. Con esto quisiera concluir el sermón. Muchas gracias.